Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Echamos de menos a algunas personas que ustedes saben están de viaje. De verdad que hablaba con alguien ahorita y decía que hay que aprovechar el tiempo. Si usted quiere vacacionar, vaya ahora, siempre y cuando usted pueda. Y disfrute con su familia, disfrute allí donde vaya. Como siempre, no olvide que usted sigue siendo evangélico. No olvide que usted sigue siendo un siervo, una sierva del Señor. Así que Dios bendiga a aquellos que no están aquí por causa de vacaciones, trabajo o etcétera. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de la aflicción por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Puede sentarse, gloria al Señor. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Amén, gloria al Señor. Quiero saludar desde atrás para adelante. Allí vemos a Victoria. Que Dios bendiga a Victoria. Amén. Creo que es su hijo ese, ¿no? Amén. Nos gustaría saber su nombre, por favor. No de Victoria, sino de su hijo. Amén, qué bueno. Wilber. Muy bien. Lo habíamos escuchado mencionado en alguna historia, en algún tiempo que hablamos con su madre. Nos gozamos en que Dios abre puertas. ¿Creemos en que Dios abre puertas? Qué bueno es el Señor. Vemos también al hijo de Henry, que lo declaramos un profeta para el Señor. Ese amén tiene que escucharse en el cielo. Amén. Y tenemos a una profeta que no está activa, pero sabemos que el altar es parte de su vida. Francesca, que Dios bendiga a Francesca. Que Dios bendiga a Francesca. Nos gozamos en verle aquí. Por aquí delante tenemos también dos personas. Usted vino a la vigilia, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Noé, Dios mío. Esos nombres no se pueden olvidar. Solo el pastor. Así que cualquiera que se lo olvide está casi en pecado. ¿Usted su nombre, por favor? Denia. Ayúdame, Xiomara, que tú estás más cerca. Deyani.
de Eliani. Que Dios bendiga a Eliani. ¿Cómo le dice la iglesia a la visita de los amigos en este día? Amén, siéntanse contentos, están en la casa del Señor, casa de restauración. Yo iba a pedir fanfarria, pero los músicos no están activos, la fanfarria usted me la va a dar con la mano, ¿verdad? El próximo día 10, en las aguas, sumergido fue Jesús. El próximo, estamos ahí entre sábado y domingo, porque una de las cosas que hay que calcular es que estén presentes los que se van a bautizar. Entonces tenemos un poquito complicado lo de los autobuses. Siempre en agosto los choferes cogen vacaciones o hay mucho viaje. Pero señores, aunque sea en bicicleta, nos vamos a bautizar. ¿A quiénes? Venga el domingo que se lo vamos a anunciar. Sí, porque ya usted vino hoy, si anunciamos que el domingo, así usted no se pierde el culto. Qué bueno es el Señor. También estaremos presentando a algunas personas que son bautizados, pero se han mantenido buscando a Dios y yo creo que ya es tiempo de que sean miembros activos. Amén. Quiero predicar en esta mañana, muy buena mañana, el calor parece que nos dio una tregua, sobre el tema las virtudes de Timoteo. Las virtudes de Timoteo. Cuando vemos la vida de Timoteo, personalmente yo me identifico mucho con él, porque comenzó a pastorear, según lo que vemos, muy joven. Tanto que dentro de los versos que leímos, uno de los versos clave de aquí, Pablo le dice que tenía que avivar el don. Cuando estudié teología, hubo una clase que nos dieron y se enfocaba a Timoteo como líder. Y dentro de esa preocupación de avivar, una de las dificultades que había apagado un poco el don que Dios había puesto en Timoteo es que era joven y tenía dificultades a la hora de ministrar la iglesia por su juventud. Y todo lo que hemos comenzado a dirigir, a pastorear, muy joven, por la inexperiencia, muchas veces nos turbamos porque queremos hacer la cosa bien, pero quizá la capacidad no nos da para poder resolver alguna cosa como debería. Pero algo me gusta de Pablo, y es que Pablo no se enfoca mucho en su deficiencia, sino en sus virtudes. Que Dios bendiga a la gente que tiene mucho ojo para ver virtudes y cierra los ojos para ver deficiencia. Por ejemplo, el mayor ejemplo es Dios. Si Dios se pusiera a enumerar en nuestras vidas nuestros errores, diario hiciera una lista interminable de cosas que nosotros cometemos a diario. Pensamiento, actitudes, gesto, comportamiento. Tanto que quizá usted está ahí en la silla y dice, pero yo soy un ejemplo. Así vino alguien corriendo donde Cristo le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, bueno solo Dios. Es decir que todos de alguna manera tenemos deficiencia. Pero cuando nosotros vemos con los ojos de Dios, los ojos no nos dejan ver tanto los errores, sino las virtudes. Yo recuerdo que un día escuché a alguien predicar y dijo que tan solo visitar la iglesia es un éxito. Cuando alguien, aún siendo inconverso, que todavía no es cristiano, decide un domingo en la mañana ir a la casa de Dios, señores, eso se merece un aplauso. Cuando alguien
se levanta en la mañana que quería quedarse acostado en esa cama tan cómoda que tiene, y dice: voy a la casa de Jehová. Verdaderamente que Dios eso lo tiene pendiente. Pues el apóstol Pablo era experto en ver la cosa buena en la gente. La pregunta es: ¿quién es que está elogiando las virtudes de Timoteo? No era cualquier persona. Señores, Pablo tuvo un llamado como casi nadie tuvo. Se le apareció el mismo Cristo camino a Damasco. Trató con él, lo llevó, lo dirigió, lo llamó para el apostolado cuando él quizás no calificaba. ¿Por qué? Porque una de las características para ser apóstol de Jesucristo era que tenía que ver verídicamente a Cristo en su resurrección o verlo en la cruz. Pero Pablo es el adoptivo porque Dios tuvo misericordia. ¿Quién era que estaba elogiando a Timoteo? Era un hombre que tenía poder, tanto poder que con su ropa, cuando él no podía seguir sanando, había gente que tomaba la ropa de Pablo, la ponía sobre los enfermos y se sanaban. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que llegó a una isla llamada Malta, le picó una víbora que todo el mundo estaba acostumbrado a ver, que esa víbora mataba gente. Dice que tomó la víbora, la echó al fuego y todo el mundo decía: se va a morir, y Pablo quedó de pie. ¿Quién fue Pablo? Pablo fue el que vio cosas inefables. Dice que se le prohibió contar. Dice, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue un sueño, no sé si fue una revelación, pero ese Pablo escribe 14 cartas. Ese Pablo hace 3 viajes misioneros. Ese Pablo, por Pablo los gentiles hoy tenemos la esperanza de que un día seremos levantados. ¿Alguien adora a Dios en este día, por favor? Sí, por ese Pablo hoy nosotros los que no somos judíos, que usted no es judío, para que no se aparezca mañana con un manto y diciendo 2 o 3 cosas en hebreo. Usted no es judío, usted es gentil. Y Pablo le dice sí a Pedro, que quería circuncidar a todo el mundo para que se haga judío. Le dice Pablo: no es así. Y Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dieron potestad de ser llamado hijo de Dios. Yo no soy judío, yo soy dominicano, pero le he recibido. ¿Alguien adora a Dios esta mañana, por favor? ¿Quién fue Pablo? Pablo fue aquel que un día estaba predicando una noche y dice que la enseñanza se alargó y un joven que estaba en la ventana se durmió, llamado Eutico. Dice que se cayó y se mató y todo el mundo estaba alarmado. Se mató Eutico, ¿qué vamos a hacer sin él? Y dice la Biblia que Pablo dijo: ¿qué fue lo que pasó? Que se murió. Fue y lo revivió. Ese es el que está elogiando a Timoteo. ¿Quién era Timoteo que un hombre tan grande lo elogia? ¿Cuál es el comportamiento de Timoteo para que un hombre que tenía, dominicanamente hablando, la cachaza de Pablo lo reconociera? ¿Cuál era el comportamiento de Timoteo para que dentro de tanta gente él elogie a Timoteo? Lo primero es que Pablo siempre tenía mucha gente siguiéndole. Que Dios bendiga a la gente que elogian a los que merecen elogio. Yo repito eso. Que Dios bendiga a la gente que honran a los que honra merecen. Que no son lavasacos, dominicanamente hablando, para que todo el mundo se sienta bien. Aquí cada quien se le va a pagar según sean sus obras. Usted busca a Dios y le va a encontrar. Alguien levanta la mano y cree que va a ser honrado delante de Dios. Pero vamos a hablar un poco de Timoteo. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, dura 7 años ausente de la ciudad de Creta donde era pastor Timoteo. Y antes de pastorear era criado por su abuela, por su madre. Y en esos 7 años, aunque Pablo no estaba, se destacó. Que Dios bendiga a la gente que en ausencia de sus líderes también se destacan. Hay gente que son muy buenos cuando el pastor está,
cuando el líder está, cuando el manto está, pero cuando se fue el manto, se fue la gloria. Déjeme decirle que yo lo he dicho desde este púlpito: yo honro a Manuel de Jesús Pérez, yo honro a Netalí Pérez, pero mi crecimiento no depende de su ausencia, de su presencia. Mi crecimiento depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga a los que adoran aunque el pastor no esté. ¿Alguien adora a Dios en este día, por favor? 7 años y se destacó. 7 años y evangelizó. 7 años y predicó la palabra. 7 años y adoró, trabajó en la iglesia, trabajó en la sociedad. Porque él no trabajaba para Pablo, él trabajaba para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga a los que levantan la mano para Dios. Que Dios bendiga al que limpia la iglesia para Dios. Que Dios bendiga el que... Alguien levanta la mano en este día, por favor. Que Dios bendiga a esos siervos. 7 años de ausencia. Pero ese destacamiento, si se puede decir, de 7 años, cuando Pablo vuelve, Timoteo dura 15 años más. Para los que piensan que el ministerio es entrarlo en el microondas, acostarte el domingo siendo miembro y nuevo creyente y amanecerte el lunes siendo un pastor. Timoteo dura 7 años en ausencia trabajando y 15 años siendo doctrinado y capacitado por Pablo. Pero ¿quién fue Timoteo? Timoteo es mencionado 6 veces en el libro de los Hechos. 17 veces en toda la carta de Pablo. Porque la gente buena son mencionados. La gente buena siempre salen en las conversaciones. Que Dios bendiga a la hermana de esa iglesia que fue de bendición. Pero perdóneme, yo espero no ofenderle. Hermano, no me perdone, lo que voy a decir es cierto. La gente mala, todo el mundo quiere olvidarse de ellos. Alguien adora a Dios en este día, pero la gente que se comportan bien como Timoteo son recordados. Alguien adora a Dios en esta mañana, por favor. Pastor, hábleme por la Biblia sencillo. Cuando en Sodoma y en Gomorra todo el mundo estaba en pecado, Dios se acuerda de alguien que estaba ahí. Y fue y mandó a Abraham a rescatarlo. Porque la gente buena, cuando está en problemas, Dios lo rescata. La gente que se comportan bien. Y hay un llamado en esta mañana: compórtate bien y Dios vendrá el socorro. Alguien adora a Dios en esta hora. Alguien adora a Dios en esta hora, por favor. Ahora, dentro de todos los elogios, hay 3 que yo saqué. Habrá más, pero dentro de ella Pablo hace hincapié en el verso 4 y le dice: yo me acuerdo de tus lágrimas. ¿Pero de cuáles lágrimas? Yo me voy a atribuir, con el perdón de usted y de Pablo, y me voy a poner en el lugar de Pablo. Pablo también estaba impuesto a ver gente llorar siempre por las situaciones personales, pero nunca por la obra. En el ministerio de Pablo, yo estoy seguro que habían gente que lloraban por un problema personal, pero nunca lloraron por los amigos que no se habían convertido. Yo estoy seguro que en el ministerio de Pablo había gente que lloraba porque no tenía empleo. En el ministerio de Pablo había gente que lloraba por problemas matrimoniales. Había gente que lloraba por un cargo.
Había gente que lloraba por los escenarios. Había gente que lloraba por aplauso. Había gente que lloraba porque se sentía el menos. Había gente que lloraba porque un hijo lo dejó. Pero Pablo lloraba por la obra del ministerio. Yo hago un llamado en esta mañana. No necesitamos tanta gente que llore por cosas personales, sino que lloren por las cosas de arriba. Y las cosas de arriba se van a materializar aquí abajo. Alguien adora a Dios en esta hora, por favor. Le dice: yo conozco tus lágrimas. Yo sé que tú lloras cuando algo no está funcionando en la iglesia. Yo sé que tú lloras cuando ves a alguien que se pierde y que se descarria. Yo sé que tú lloras cuando ves a alguien que no está asistiendo continuamente a la iglesia. Yo sé que tú lloras cuando la sociedad no se están caminando como deberían de caminar. Yo sé que tú lloras cuando hay un adolescente rebelde en la iglesia. Yo sé que a ti te duele eso. Y yo sé tus sentimientos. Yo sé que tú cuando llegas a la iglesia te tiras al altar y comienzas a orar por las damas que la están pasando mal. Yo te conozco, Timoteo. Perdóneme que le voy a decir esto, pero estamos viviendo en el tiempo donde todo el mundo llora por lo que siente y por lo que tiene. Necesitamos gente en casa de restauración que lloren por causa de Jesucristo, que lloren por causa del evangelio. Habrá un Timoteo en este día que va a comenzar a llorar por la obra. Pregunto otra vez: ¿habrá un Timoteo en esta mañana? Posiblemente. Mira, hermano, la Biblia, aunque no diga detalladamente algo, en palabra resume todo. Yo no veo a Pablo diciendo: yo conozco tu lágrima por el problema en el estómago que tú tienes. ¿Usted sabe el problema que tenía él, verdad? No. Pablo lo que le está diciendo: yo te he visto llorar porque algo no funciona. Yo te he visto llorar porque yo caí preso. Yo te he visto llorar porque en Corintio Timoteo estuvo en todas las escrituras de todas las cartas paulinas. Él estuvo ahí cuando Pablo se estaba rompiendo la cabeza por los chismes y la contienda que había en Corintio. Ahí estuvo Timoteo. Y yo me imagino a Timoteo que se fue a una esquina a llorar viendo a Pablo en esta situación. Entonces Pablo le dice: yo te he visto llorar por mí también. Perdóneme, pero en la iglesia necesitamos más gente que lloren para que la gloria de Dios se manifieste a favor de su casa. Alguien adora a Dios en esta hora, por favor. Necesitamos Timoteo. Y abro un paréntesis aquí. Si el evangelio llorara, tirara un grito al cielo y dijera: quiero menos gente buscando escenario y que lloren más por causa de mí. Cada domingo tengo que decirlo, hermano. Yo no sé, porque aquí no hay gente así, pero hay gente que está sufriendo poco el evangelio. Cuando tu lágrima tú la derramas por causa del evangelio, hay veces que tú te quieres defender y mejor llora. Cuando tú lloras por el evangelio, a veces tú quieres decir todo lo que sientes y te queda en silencio. ¿Cuántas veces ha querido defenderte? ¿Cuántas veces ha querido levantar la voz? ¿Cuántas veces ha dicho: ustedes por qué no? Pero tú te quedas en silencio y lloras. Entonces Dios te defiende. El llamado en esta mañana es que llore más en secreto, y cuando llore en secreto Él lo va a manifestar en público. Alguien glorifica en este día. Que Dios bendiga a los Timoteos. Que Dios bendiga a los Timoteos. Segundo, hay algo que me encanta que Pablo le dice a Timoteo: tú tienes una fe no fingida. El evangelio que estamos viviendo ahora es un evangelio que tú, para corregir a alguien, tienes que agarrarlo con pinza.
Yo le decía a alguien ahorita que para tú corregir a alguien, el que verdaderamente ama la obra, porque hay gente que corrían y destruyen. No, el que quiere restaurar, se pasa una noche entera. ¿Cómo puedo corregirle que se sane y que no se destruya? Pero cuando yo veo la Biblia me doy cuenta que esa ñoñería antes no existía. Pablo le dice a Timoteo: hay gente que tienen fe fingida. ¿Y quién tiene una fe fingida? Es el que puede cantar en la iglesia, es el que puede dirigir en la iglesia, es el que puede nacer en el evangelio y no sentir dentro lo que manifiesta afuera. Y Pablo sabía que era una persona con fe fingida. Por ejemplo, habían dos amigos. Dentro de uno se llamaba Enófilo, que cuando Pablo estaba en su trayectoria le aplaudía a Pablo y andaba con Pablo. Cuando Pablo sanaba a los enfermos, ahí estaba él. Cuando a Pablo le daban ofrenda, ahí estaba él. Cuando a Pablo le hacían unos tamales, un arroz con guandula, ahí estaba él. Pero cuando Pablo cayó preso, lo abandonaron. El que tiene una fe fingida, cuando vienen los vientos, abandona. Cuando viene la crisis, abandona. Cuando viene la necesidad económica, abandonan. Cuando vienen los problemas familiares, abandonan. Pero siempre va a haber un grupo de Timoteo que están sembrados junto a corrientes de muchas aguas, que aunque vengan los vientos, siempre se van a mantener de pie porque están fundamentados en la roca. Que Dios bendiga a los Timoteos que no abandonan. ¿Habrá un Timoteo en esta mañana? ¿Habrá un Timoteo en esta mañana? ¿Habrá un Timoteo en esta mañana? Tú tienes una fe que no es fingida. Lo que está diciendo Pablo es: hay gente que tienen fe cuando hay mucha gente, pero cuando quedan poco abandonan. Lo que le está diciendo Pablo es: hay gente que están en la buena, pero en la mala se desaparecen. Hay gente que siempre van a estar ahí siempre y cuando saquen un beneficio. Hay gente que siempre van a estar ahí siempre y cuando no hay proceso. Hay gente que son leales siempre y cuando reciben una bendición suya. Hay gente que son muy de estar ahí siempre y cuando y son parte. El día que le quitaste la parte, ya no tienen la fe auténtica. Entonces Pablo le dice: tú tienes una fe original. Porque cuando yo caí preso, tú estabas ahí. Y yo sigo diciendo que el COVID fue el termómetro de la gente leales. Hay gente que todavía tienen COVID desde el 2020 porque no han vuelto a la iglesia. Pero hay gente que llamaban, y aquí hay gente que me sirve de testigo en el COVID. Usted sabe que era por sesiones, 20 hoy, 20 mañana. Había gente que en el pico, le estoy hablando en abril o en mayo, desde que se pudo abrir la iglesia, había gente que me decía: pastor, si alguien falta, no teme a mí. Eso es una fe auténtica. El que tiene una fe, mire, una fe que no es original, busca excusa para no congregarse. Siempre tiene un cuento que nada más usted se lo cree. El que tiene una fe auténtica siempre va a buscar la gloria de Dios. Alguien glorifica en esta hora, por favor. El que tiene, señores, una fe fingida siempre va a buscar los panes y los peces. Pero el que tiene una fe original siempre va a buscar el que multiplica los panes y los peces. Lo repito otra vez: la gente que tiene, y eso me ha tocado muchas veces, hay cosas que hay que decirlas. No son una y dos gente que han venido a esta iglesia.
porque necesitan pan y peces. Pero el día que Dios le da pan y peces se desaparecen. Pero siempre va a haber un grupo de gente que, aunque falten los panes, aunque falten los peces, van a ser como Timoteo, van a buscar la gloria de Dios. Alguien en este día dice: voy a estar aquí por el Rey de Reyes y Señor de señores. Señores, el que tiene una fe fingida, escuche esto, es importante. El que tiene una fe fingida ama lo que tiene Pablo, pero no ama a Pablo. ¿Sabía usted que lo que más hizo que Eliseo recibiera la doble porción era la lealtad que tenía con Elías? El que tiene una fe fingida es aquel que después de sacarte todo ya no ama a Pablo. Se olvidan de Pablo. Ya Pablo está preso, ya Pablo no puede escribir más cartas. Pero los Timoteo nunca se le va a olvidar que cuando no eran nadie, Pablo lo puso a predicar. Voy a decir, el que tiene una fe fingida, cuando llega a la iglesia es una oveja. Cuando consigue lo que andaba buscando, se convierte en un lobo. Timoteo ya pastoreaba, pero honraba a Pablo. Y qué bueno es que aunque Pablo hoy esté preso, un día lo pueden soltar. Un día puede volver. Y yo abro un paréntesis aquí para los miembros líderes de nuestra congregación. Que nunca se te olvide que para haber un Timoteo siempre tiene que haber un Pablo. ¿Te gusta o no? Y aclaro esto porque cada día se están levantando ministerios que nadie ve un Pablo en ellos. No hay un ministerio más grande que el que Cristo hizo aquí en la tierra. Dígame uno. Nadie. Nicodemo dijo: tú hablas como el que tiene autoridad. Tú dices cosas que nadie dice. Y él tuvo su Pablo llamado Juan el Bautista. Que Dios bendiga a los Timoteos, que no se les sube la gloria a la cabeza y siempre tienen un Pablo. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Termino con esto. Número 3. Una de las cosas que me gusta de Pablo, para seguir en el mismo hilo, es que cuando Pablo está reconociendo sus virtudes, le dice: aviva el don que está en ti. Hay algo que me encanta de esto, porque el don que tiene Timoteo, no solo lo ve Timoteo, también lo ve Pablo. Y yo lo amo y lo quiero mucho a usted, pero lo que usted dice que tenemos que verlo. Usted no puede decir que es pastor y que nadie lo ve. La virtud que tiene Timoteo es que Pablo es quien testifica y dice: tú tienes un don. Yo lo sé. Necesitamos gente, que la gente hable más de ello. Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia dice que te alabe el labio extraño y no tu propia boca. Necesitamos gente que no hablen tanto de lo que son, sino que la gente dice: él habla como ellos, él camina como ellos. He aquí un verdadero israelita. ¿Alguien glorifica a Dios en esta mañana? ¿Dónde están esos Timoteos? Tú sabes lo bueno que la gente diga lo que tú tienes de Dios. La gente llega a las iglesias y antes de predicar ya tú sabes que son. No, esto es como el perfume. Lo que tú tienes, aunque tú lo escondas, el aroma llega.
Que Dios bendiga a los Timoteos, que si son adoradores, son artistas, cantan para Dios, no busque tu propia oportunidad. Cuando Dios abra puerta, alguien adora a Dios en esta mañana. Alguien adora a Dios en esta mañana. No haga tus propios arreglos, tu propia agenda. Diga como David: en tus manos está mi tiempo. Alguien adora a Dios, por favor. Creen lo que estoy diciendo. Necesitamos a Timoteo. Pero hay algo más importante en esto. Le dice Pablo a Timoteo: el don que tú tienes se te dio porque yo te puse. No fue un don que usted compró. No fue un ministerio que usted se inventó y nada más usted sabe. No fui yo que oré por ti, tú lo recibiste. Que Dios bendiga a los Timoteos, que no se inventaron el ministerio, sino que vino un pastor y oró y lo ungió. A mí me gusta porque yo puedo hablar de esto. Un agosto del 2000 ¿qué? Cuando llegué aquí, tú tienes que saber de esa fecha. 2013. Me dice el pastor: te queda en León. Yo, ¿cómo que me quedo en León? Así no. Dos cosas tiene que hacer: preguntarle a la iglesia donde estoy si quiere recibirme. Y número dos, usted tiene que venir a ungirme. Yo no quiero que nadie piense que yo me enganché en esto. Yo quiero ser como Timoteo, por la imposición de mano. Entonces yo, cuando me siento triste, cuando me siento mal, le digo: Dios, fuiste tú que me ungiste. No fui yo que me inventé un ministerio para estar aquí delante. Fue que alguien me cogió, me puso la mano. Fue alguien que me buscó. Alguien adora a Dios en esta hora. Alguien glorifica, por favor. Mire, yo abro un paréntesis aquí. Yo he abierto par. Pero cada día hay gente que se inventa su propio ministerio. ¿Y usted de dónde viene? Yo soy evangelista. Pero ¿dónde está el Pablo que te puso la mano? ¿Dónde está el video y la foto de cuando te ungieron? Yo lo último que le dije a Manuel de Jesús Pérez, le dije: pregunte ya también en Cuatro Caminos si yo puedo pastorear. Porque yo no quiero que nadie me vea como que yo me enganche en esto. No, yo quiero que cuando le diga vayan a Cuatro Caminos, pregúntenle a Pablo si fui yo que me lo inventé o fue él que me puso la mano. Alguien adora a Dios en esta hora. ¿Qué virtud ni más buena tenía Pablo? ¿Cuánta gente sin saberse dos versos bíblicos se sueñan que estaban predicando y ya ellos mismos se autoproclaman evangelistas? Dime para acá. El que usted Dios le hable no lo constituye en la iglesia profeta. ¿Cómo así? Sencillo. Él mismo constituyó. Los profetas de la iglesia se constituyen. No es un asunto de que usted, yo me sienta el que Dios me hable. No, la iglesia tiene que reconocer que Dios le habla. Y la manera de ver cómo Dios le habla para la iglesia es que se cumpla lo que usted ha profetizado. No porque usted se engranoje, no porque usted llore. Los demonios creen y tiemblan. También la vara de aquello adivino, cuando Moisés también se convirtió en serpiente. Usted puede profetizar erróneamente, pero cuando la iglesia reconoce a los profetas es porque hay evidencia. Pablo está diciendo: yo sé porque yo puse la mano sobre ti, tú lo recibiste. Futuros pastores de casa de restauración, futuro evangelista, futuro maestro, lo que son. Quiero decirle algo: los ministerios no se compran en la farmacia, los ministerios son revelados en la iglesia. Alguien adora a Dios a esta hora y todo el mundo lo cree.
Lo que pasa es que Pablo vivía eso, Domingo. Cuando Pablo comienza en el ministerio, dice que estaban en oración. Póngame atención que estoy acabando. Pablo y Bernabé estaban en oración en la evangelización de allí del crucero. Estaban viniendo a su culto de sociedad. Estaban aportando lo que había que aportar. Cuando había que limpiar la iglesia, ahí estaba Pablo. Cuando había que hacer algo, ahí estaba Pablo. Cuando sometiéndose a todo el mundo. Entonces viene el Espíritu Santo y dice: apártenme. Pablo sabía que los ministerios no son inventos personales, sino que tiene que haber evidencia. ¿Cuáles son las evidencias? Por su fruto. Pastor, es que hay gente que no cree en ti. Puede haber una en la iglesia que no cree en ti, pero la mayoría tenemos que verte como tal. Y el fruto se ve y se compara con el árbol. Para usted saber que una mata es de mango, ¿qué tiene que ver? Diga lo que tiene que ver. Pues si usted es profeta, tiene que dar fruto de... ¿Y cuáles son los frutos de los profetas? Un profeta en la antigüedad estaba en el monte, estaba en los secretos, y cuando profetizaba no era don de sospecha, era una palabra. Por ejemplo, cuando Samuel venía de Ramot de Galaad, que era un monte, todo el mundo temblaba y decía: es paciente, tu venida viene en pos de juicio, porque sabemos que Dios te habló. Tú no estabas ahí chateando. Te sabe el lío de la iglesia y después dice que Jehová te habló. Si Jehová te habló, nadie puede sospechar de lo que tú sabes, porque si eres profeta, tú te trancas en los secretos y Dios te lo revela y tú lo dices en público. Alguien adora a Dios en esta hora, por favor. Pastor, es que yo soy un pastor que Dios me llamó. No me dé fruto de pastor después de ser pastor, tiene que darlo antes. Qué lío me he metido yo, pero yo salgo ahora y le doy un abrazo a cada uno de ustedes y sus pecados les son perdonados. Es la característica de los ministerios. Hablando Pablo a Timoteo, le da una enumeración de cosas: marido de una sola mujer, buen testimonio de lo de afuera, lleno del Espíritu Santo. Le da una característica. Estamos viviendo en el tiempo donde la gente no cumple ni una y dicen: el camino yo lo encuentro. No es así, Timoteo. Timoteo, lo que usted va a hacer tiene que serlo hoy y se manifestará mañana. Denle ese aplauso al Señor, por favor. Pastor, es que yo tengo el don de evangelismo y no aparece en una evangelización de la iglesia. Nunca he invitado a nadie a un culto. Ay, no. Lo que eres se manifiesta. Repito, lo que eres se manifiesta. Y todo el mundo tiene que ver algo que tú tienes de parte de Dios. Yo termino con esto. Pablo le dice a Timoteo: hay gente que alardan, hay gente que dicen que tienen, hay gente que se aparecen que tienen un ministerio. No, yo te puse en la mano y yo soy testigo de lo que Dios te ha dado. Que Dios bendiga a los Timoteos que están dentro de la iglesia, que todo el mundo nota lo que tienen. Ellos no tienen que estar diciendo en el púlpito que aman las almas, ellos buscan las almas. Ellos no tienen que decir que aman la iglesia, ellos demuestran que aman la iglesia. Ellos no tienen que decir que aman a los hermanos, ellos demuestran que aman a los hermanos. Que Dios bendiga a esos Timoteo. Repito, que Dios bendiga a esos Timoteo. Esos Timoteo no necesitan títulos, que son buenos. Timoteo, haz el instituto, que yo también lo hice. A la escuela de ministerio, que yo también lo hice. Pero el don no se recibe en ese diploma.
que pase nuestro hermano Elías con su gorro y su tola. Y el hermano Elías, mientras viene en el camino, dice: ya puedo ejercer mi pastorado. ¿Quién te dijo a ti eso? El ministerio no se recibe por un diploma. El diploma ayuda a resolver y ayudar en momento adecuado en el ministerio. Pero que Dios bendiga a los Jeremías que antes de que se formase en el vientre lo conocieron. No fue un título que le dio el hombre. Cuando Dios te llame, Timoteo, va a tener una gracia especial, que eso no se hereda. Alguien adora a Dios en esta hora, por favor. Timoteo, tranquilo, que llegará tu tiempo. No te me desesperes. El tiempo de Pablo va a terminar y luego te tocará a ti. Son palabras que chocan, pero mi objetivo es que choquen. Si queda una iglesia de gente prudente, esa quiero yo que sea casa de restauración. Yo quiero que cuando unjamos a alguien aquí, todo el mundo llore porque vio el proceso. Yo quiero que cuando alguien, todo el mundo entienda que tiene un pastorado, todo el mundo vea que llegó su tiempo, señores, y Dios unge profetas, unge predicadores, unge pastores, pero en orden. Esta palabra choca, estoy claro que choca, pero eso es lo que creo según la Biblia. Que los Timoteos que tendrán grandes virtudes son los Timoteos que se agarran del verso que dicen: Dios es un Dios de orden. Resumo, conozco tus lágrimas. Yo sé que tú lloras por la iglesia. Yo sé que cuando tú ves algo que no está funcionando, en vez de criticarlo, difundirlo, tú lloras. Yo sé que te duele cuando alguien está flojo en la iglesia, que tú tienes 2 semanas. Yo sé que tu fe no es fingida, tú has sido probado. Y por último, yo sé el don que tú tienes. Yo sé que tú no te lo has inventado. Y una de las características de alguien que tiene un don es que a veces ni lo quiere. Él tiene un don de pastor, lo menos que quiere es bregar con gente. El que tiene un don de evangelista, los Jonás, lo mandan a predicar y dice: no, esa gente son el diablo. Si tienes un don, tampoco te haga de rogar, porque fue cogido dentro de ti. Si te cogieron y te dieron un don, no menosprecie lo que te han entregado. ¿Usted cree que Timoteo no había muchos momentos que quería entregar todo? Claro, todo. Timoteo muchas veces quería abandonar, pero sus lágrimas, los momentos difíciles, Dios te pone en el corazón, Timoteo. Yo felicito a la gente que abandonan el talento que Dios le dio con tanta facilidad. Son músicos y por cualquier cosa dejan de tocar. Son líderes y por cualquier cosa dejan de liderar. Los Timoteos no. Los Timoteos tendrán siempre una batalla interna. La carne le dice: déjalo, pero el Espíritu dice: yo te escogí, mío eres tú, yo te puse nombre. Yo creo que Dios le ha hablado a alguien, por lo menos a mí. Me ha dicho: Timoteo, hay virtudes, pero hay trabajo que hacer. No me abandones como todo lo de Asia, que me dejaron solo. No, mantente fiel. Yo quiero orar por algún Timoteo que se ponga de pie en este día y diga: yo quiero ser como Timoteo.